Los queremos saludar. Una linda semana con nuestros auditores. Mi nombre es Cecilia Marras de Yo Soy Digital Chile, nuestro canal de YouTube. Queremos saludarlos a todos con mucho cariño. Saludar a las dos ganadoras, Isabel Mejías y Mariana Neff, que se ganaron los libros la semana pasada. No se los he podido entregar por un tema de cuarentena, así que, pero están contactadas y sigan en nuestras redes porque tenemos sorpresas para los próximos meses, así que es muy interesante. Trinidad también tiene que presentar una gran invitada, que se la voy a dejar a ella para que la presente con todos los honores. Adelante, Trini. Bueno, muy buenos días a todos. Me encanta volverlos a ver. Muy querido panel. Esta vez invitamos a María Eliana Cristi, una gran amiga, a quien conozco hace muchos años, y una gran lectora y, y además inquieta permanentemente con cualquier tipo de actividad cultural. Ella no para, y ese estilo y ese espíritu me encanta. Hoy vamos a comentar un cuento muy célebre de un personaje que quiero presentárselos hoy porque es un hito dentro de la literatura. Se trata de Fedor Dostoyevsky y el cuento es El árbol de Noé y una boda. Traten de seguirme como en otras oportunidades. Voy a ir retomando las mismas frases y párrafos del autor para no tergiversar para nada el contenido. Hace un par de días asistí yo a una boda. Al asistir a aquella boda, hube de acordarme de la fiesta de Navidad. Hará unos 5 años, cierto día entre Navidad y Año Nuevo, recibí una invitación para un baile infantil que habría de celebrarse en casa de una respetable familia amiga mía. El dueño de casa, Filip Alexeyevich, era un personaje influyente que estaba muy bien relacionado. Aquel baile de niños solo era un pretexto para que las personas mayores pudiesen hablar inocentemente de toda clase de acontecimientos y cosas notables. Me pasé casi toda la velada entre la gente, sin que nadie me molestara, abandonado por completo a mí mismo. Otro tanto hubo de sucederle a otro caballero invitado que se aburría hasta las náuseas con aquella fiestecita. A pesar de todo, mostró hasta el final el aspecto de un hombre feliz que pasa agradablemente el tiempo. Un pleito lo había traído a San Petersburgo y le convenía conocer al anfitrión. Hubo de chocarme también otro individuo. Se llamaba Julián Mastakovich. Era el huésped de honor. Los dueños de casa se desvivían por decirle palabras lisonjeras. Lo presentaban a todos sus invitados, pero sin presentarlo a ninguno. Yo suelo sentir un malestar extraño en presencia de hombres tan importantes. Los niños eran todos increíblemente simpáticos e ingenuos. Un chiquillo de pelos negros, rizos, hubo de llamarme la atención de un modo particular. Pero la que más llamaba la atención, sin duda, era su hermanita de 11 años, delicada y pálida, con unos ojazos grandes y pensativos. No faltó quien en voz baja hiciese observar que ya tenía apartados para la dote de la pequeña sus buenos 300 rublos en dinero. Contante y sonante, Mastakovich parecía escuchar muy atentamente el insulso diálogo en la distribución de los regalos. A la muchacha, que poseía ya 300.000 rublos, le correspondió la muñeca más bonita y el valor de los demás regalos iba bajando gradualmente, según los respectivos padres de los chicos. Al último, a un niño delgadito y pelirrojo de unos 10 años, solo le tocó un libro del mundo natural sin ninguna estampa. Se trataba del hijo de una pobre viuda que les daba clases a los hijos del matrimonio anfitrión. El niño anduvo un rato huroneando. Era claro que comprendía muy bien su posición social. Un teatrillo de marionetas lo atrajo a jugar, pero allí un personaje que hacía de instructor lo echó a codazos. El chico no se atrevió a llorar. Enseguida apareció su madre. Le insistió en que no molestara a nadie.
Entonces se fue al cuarto donde estaba la niña, que lo recibió con tanto cariño, y ambos se pusieron a vestir a la muñeca. De repente hizo irrupción en la estancia Julián Mastakovich, algo excitado. No advirtió que yo también estaba allí. Se frotó sonriendo las manos y miró con mucho cuidado en torno suyo. Se aproximó lentamente a la pequeña y le dio un beso en la cabecita. La pequeña lanzó un grito asustado. No había notado su presencia. El individuo dirigió una mirada severa al pequeño y luego le preguntó a ella que por qué jugaba con ese. Mejor estaría en la sala con los otros niños. Los dos niños se apretaron más el uno contra el otro. Me imagino que sabes por qué te han regalado esa muñeca, ¿no? ¿Me querrás también a mí si les hago una visita a tus padres?, preguntó. Intentó darle otro beso a la pequeña, pero el chico, por pura compasión y cariño, rompió a llorar en alto con ella. «Largo de aquí», le dijo con mal genio al chico. La niña intervino diciendo: «Usted es quien debe irse. Él se quedará aquí». El niño soltó a la amiguita y se escurrió al comedor. También lo siguió Mastakovich, y detrás yo. Vi al digno y respetable Julián Mastakovich hostigar al pequeño, quien se sumergió debajo de la mesa. El hombre estaba rabioso, de puro grande que eran su enojo y sus celos. Yo me eché a reír alto. Mastakovich recobró la serenidad y se sonó la nariz con el mantel. El dueño de la casa nos miró a los tres sorprendido. «Mire usted, Julián, este es justamente el muchacho en cuyo favor quiero pedirle ayuda. Es el hijo del aya de mis hijos, viuda de un honorable funcionario». «Lo siento mucho, créame, Philip», le dijo el hombre, «pero es del todo punto de vista imposible. Además, me parece un niño tunante». No resistió también de lanzarme a mí una mirada colérica. La madre de la niña, profundamente conmovida, le rogaba a Julián Mastakovich que le hiciese el honor especial de visitar su casa. Años después, pasé por delante de una iglesia. La gente hablaba mucho de una boda. Confundido entre el gentío, reconocí al novio. Se trataba del propio Julián Mastakovich. ¡Santo Dios! Se decía que la novia era rica en dinero contante y sonante. Se produjo en la puerta un gran revuelo. Acababa de llegar la novia. A través de esa seriedad y dignidad y de esa melancolía resplandecía el alma inocente, inmaculada de la infancia, y se delataba en ella algo indeciblemente inexperto, inconsciente, infantil, que se parecía, sin decir palabra, tácitamente, e imploraba piedad. Ella estaba pálida y triste. Sus ojos miraban distraídos. Se trataba de esa pequeña. La severa hermosura de sus facciones prestaba a toda su figura cierta dignidad y solemnidad altivas. El cuento, resumido en este caso, nos refleja de una manera elegante, delicada, perspicaz, una serie de mensajes subliminales que el autor quiere darle al lector para que él mismo vaya enriqueciendo con su interpretación. Evidentemente, se trata aquí de un hostigamiento, pero también de una actitud propia de la época, de pensar en el futuro interesado de los hijos, ¿no? Esto era parte del estilo de relaciones y de convivencia en esos siglos, ¿no? En que las familias tenían que pensar en cómo combinar a sus hijos para que de alguna manera les arreglara la vida a futuro. Entonces, fijándose mucho en las apariencias, en las conveniencias,
en los personajes que a pesar de la edad pudieran reflejar y contener algún futuro próspero. Y en este caso, a pesar de la diferencia de edad, que podrían ser 30 años, bueno, a estos padres que invitan interesadamente a una serie de personajes aristócratas o con algún bien, para empezar a pensar en el futuro de esta niñita que tenía 11 años. Ella jamás hubiera pensado en que ese personaje que se le acercaba en forma un poco meliflua, pegajosa, un personaje que se le acerca y le da un beso en la frente y que además espanta al niño que ella ha acogido y que tiene una posición social distinta, poco conveniente, pero lo espanta y se da a conocer así a la niñita. Ella le produce repugnancia, le produce fastidio. El niñito sale corriendo, ¿no? A escapar de él. Ya antes había escapado de los otros niños que tampoco lo acogieron por su condición social. Él había perdido a su padre y no iba a tener un futuro próspero. Por tanto, era un niñito que no le interesaba a nadie. En fin, se va desarrollando la trama en forma excitante. El lector está expectante a lo que va a ir sucediendo. Pero finalmente el autor aquí entrelaza los tiempos de una manera muy inteligente, ¿no? Porque parte mirando la situación de la fiesta de Navidad y termina mostrando cómo al final, bueno, logran unirse estos dos personajes. La niñita inocente con este hombre hostigoso, pretencioso, que le interesa obviamente que la juventud, para que le dé mejor vida, pero le interesa también ella porque representa un carácter social que entre los dos van a sumar. Y bueno, y terminan casándose, ¿no? Y él ve con espanto cómo la sociedad ampara este tipo de situaciones, sin pensar, por ejemplo, en que finalmente esta pareja ha sacrificado a esta niña, cosa que seguramente hizo su madre muchos años atrás, entregándose, porque lo que importaba era consolidarse, a pesar de que no hubiera amor entre medio. En fin, hay mucho que sacarle a este cuento. Hay una serie de detalles, de significantes que nos pueden decir mucho más y que me encantaría ir analizando con ustedes. Por tanto, yo le cedo esta vez a Gabriela que nos muestre el lado en el que ella le saca mucho partido psicológico a la trama. Gabriela, te cedo el micrófono. Gracias, Trini. Aquí es muy importante y destacan algunos elementos. En primer lugar, el ambiente social de la época, y se trata de un ambiente social elevado, de personas influyentes, de personas bien relacionadas, que podríamos sospechar están como en la cúspide de la sociedad a la cual pertenecen. Y en esa sociedad todo está tremendamente jerarquizado. Llama la atención cómo también las jerarquías sociales entre personas se transmiten a los niños. Los niños también son catalogados según los recursos y según la posición social de sus padres. Ahora, en todo esto surgen elementos como de simulación, de conveniencia, de halagar a la persona que está sobre el otro, donde hay un juego de poderes y de estatus, de prestigio, que se da en este mundo, en este ambiente, y es el escenario de la trama y que nos permite entenderla. Ahora, en la cúspide de este mundo tan estructurado y tan de formas también, está este señor Matakovich, que
hay que decir con todas sus letras, en el baile de niño o en la fiesta de niño en que están, él actúa como lo que hoy día se conoce como pedófilo. Él se acerca a la niñita claramente con una pulsión sexual que él trata de darle curso y a la vez trata de frenar, puesto que él sabe que no está haciendo nada correcto, nada bueno. Él se enoja mucho con la presencia del otro niño, se va al lugar de los grandes, se ofusca mucho, temiendo ser sorprendido. Esa conducta claramente y en el ambiente en que están era censurable, debe haber sido censurable, puesto que este señor trata de disimular y trata de ocultar sus intenciones y lo que está haciendo. Y el que pasa a ser también víctima de esta situación es el niño, hijo de Unaya, que es un personaje obviamente mucho a nivel social y donde se le va a negar incluso el acceso a un cierto colegio. ¿Ya? Es bastante fuerte lo que aquí está ocurriendo y a lo mejor era normal en aquella época en que el cuento fue escrito, que hace más de un siglo, donde probablemente el orden social dominaba hasta los aspectos más íntimos de la vida. Pero mirado con los ojos de hoy, con los avances del derecho, con los avances en la concepción de los niños, en la dignidad de las personas, que en el cuento aparece claramente medrada. La actitud del señor Mirokovic es diaria. Tampoco vamos a decir que este tipo de cosas hoy día no se ven. Se dan probablemente, pero de manera mucho más sutil, mucho más castigada socialmente. Y finalmente tenemos a la niña casándose con este personaje tan repudiable, al cual además lo mueve el dinero. Está claro en cierta parte del cuento donde él incluso saca cuentas de la dote de la niña y sin duda a él lo mueve la pulsión por el dinero y lo mueven sus instintos pedófilos, que al finalmente lo llevan a concretar un matrimonio con elevada diferencia de edad. La niña ya probablemente está en edad de casarse en ese medio. Hoy día ese tipo de matrimonio está muy mal mirado, incluso se considera que un matrimonio con personas bajo los 18 años no es algo permitido abiertamente porque viola derecho. Hoy día el matrimonio a los 16 años requiere el consentimiento de los contrayentes, el permiso de los padres y más el acuerdo del juez. O sea, nos separa afortunadamente una gran distancia de lo que el cuento está relatando. No es bueno nunca aplicarle los parámetros de hoy al pasado, pero es inevitable hacer la comparación. Así es que con esto termino el comentario y le doy la palabra a María Eliana. María Eliana, tienes que reactivar tu micrófono. Ahí estamos. Ahí, ¿Sí? Ahí sí. Perfecto. Ya. En vista que Gabriela hizo más o menos la parte psicológica del cuento, yo podría ver, o sea, desde el punto de vista del narrador, como un narrador absolutamente fuera del cuento, porque no actúa en ningún minuto, sino que es como lo ve todo de encima, como que hace una crítica social del momento en Rusia, hace 100 años atrás. Entonces, él, qué sé yo, para mí analiza el arribismo de esta gente, el clasismo, o sea, toda la parte social, cómo se movían, cómo se tejían las redes, y cómo estaba estratificada entre
los nobles, los ricos, los aristócratas, los provincianos, cómo hay toda esta red que se entreteje. Y él lo mira como me da la sensación como de que lo analiza, ¿cómo se llama? Lo parcela cada uno de estos elementos que forman la sociedad rusa del minuto. Cómo se usan los niños, o sea, una fiesta infantil, para tejer redes, para que ¿cómo se llama? Los arribistas se junten con la nobleza y cómo se llama, y saquen partido, cómo calculan las distintas, o sea, los estratos, esto personificado en los niños, el niño más rico tiene mejor juguete, el niño, y así sucesivamente, hasta el hijo de la haya que tiene un regalo, pero realmente pobrísimo. Y qué más, el poco valor de la mujer en ese minuto, porque la mujer, tanto la madre de la niñita, no tiene ningún poder de poder decir mi hija no, como la tienen como moneda de cambio la mujer. ¿Qué otra cosa más? El poder ¿cómo se llama? El poder del dinero que tenía, porque todo esto está basado en los 300 rublos que se iban ¿cómo se llama? A multiplicar en 5 años, y tenía el cálculo perfecto de la niñita de 11 años que tuviera 16 y la cantidad de dinero que podía sacar en todo ese momento. Entonces, en 5 años era el momento preciso porque iba a tener una fortuna este hombre. Eso es más o menos lo que yo vi del cuento. Muchas gracias, María Eliana, que entretenía las visiones de todo. Bueno, en el Oriente todavía se dan estos matrimonios que arreglados. La verdad que en la India hemos visto tantas películas de esto. No todos podemos viajar y nuestros auditores tienen que saber a través de las películas que se dan todos estos matrimonios en Japón, en China. Y la verdad que acá en Sudamérica nosotros hoy día vemos imposible que esto pase. Hoy día ya ni siquiera las chicas ya no se quieren casar, para empezar, y ver estos matrimonios arreglados. Pero yo me acuerdo de nuestras abuelitas nos tienen que haber contado que ellas mismas, cuando trataban de aspirar a un matrimonio, jamás ellas podían pensar en un matrimonio con una persona pobre. La verdad que estaban bien obligadas a enfocarse a un matrimonio donde podían mejorar su calidad de vida. Mis dos abuelitas, en realidad, tuve 3 abuelitas, una se murió y ella se casó con mi abuelito que era pobre, ella no, nos parece que no fue presionada. Pero mis otras 2 abuelitas sí, una se casó aspirando a mi abuelo italiano, y la otra, mi otro abuelo, que en realidad viajó por Estados Unidos, y impresionante. Pero sabes que en el cuento parece que él tiene unos rasgos de que es homosexual, porque uno le pregunta al otro, este señor es casado a viva voz, le pregunta, y el otro le responde no, y le hace un guiño. A mí me da la sensación que había una actitud homosexual, Trini, no sé qué te parece, en una parte del cuento. ¿Entre quiénes, perdona? ¿Entre quiénes? El que estaba escondido, que no me recuerdo el nombre, le hace una pregunta a otro de la fiesta, y le pregunta, bien fuerte para que Julián escuche, ¿este señor es casado? Y el otro le responde, no. Y Julián le hace un guiño. Entonces a mí me da la impresión de que había una pequeña frase de homosexualidad ahí. No sé. No, yo no la vi, pero bueno, son lecturas distintas, ¿no? Claro. No, yo creo que reflejan aún más la crítica al hecho de que quizá era viudo en una de esas, ¿no? O claro, que estaba Sí, disponible, pero bueno, algo así. claro. Adelante. Sí, no lo sé, pero yo tengo la impresión de que era más bien un hombre viudo y que estaba buscando una mujer joven para que lo cuidara en su vejez, ¿no? Sí, no puedo dejar de referirme, a pesar de que se ha dicho ya todo, lo hemos analizado, pero el autor ha tenido
una vida terriblemente trágica, atormentada, una vida dificilísima en tanto historia como en los accidentes de salud que tuvo. Él desde muy niño recuerda con mucha pena a su padre, quien era déspota. Había perdido a su madre muy niñito, a los 15 años, y a los 18 años terminan matando al padre en su propia hacienda. Él era terrateniente, pero era un déspota, un tirano, y había sido tremendamente cruel con los hijos también. Y él no tenía buena relación con él, pero permanentemente tuvo una sensación culpable hacia su padre porque sintió de alguna manera algo de culpabilidad al sentir que ese hombre se merecía la muerte de parte de los empleados. Lo terminan ahogando de una forma muy espantosa y así pierde a su padre y de esa manera él se vincula al socialismo porque siente que en esa corriente de alguna manera los siervos han sido un poco más protegidos. Pocos años después, él es apresado, después es enviado a Siberia por 10 años. Allí se encuentra con los peores horrores de los mismos presos, en un galpón donde estaban hacinados los peores asesinos de la sociedad rusa. Y en fin, allí empieza a conocer la naturaleza humana, que resulta ser para él muy significativa porque jamás pensó que detrás de un asesino podía haber un alma buena. Creo que es de los pocos autores que ha podido convivir con asesinos y después los ha sabido reflejar muy bien en su literatura. Bueno, es posible que en Siberia él haya adoptado además la enfermedad de la epilepsia, que lo acompañó toda su vida. Le costó muchísimo regresar después con una mujer tuberculosa a San Petersburgo e iniciar nuevamente su vida de escritor. Siempre tuvo deudas, siempre estuvo al debe con los editores, con sus libros, se tuvo que hacer cargo además de los hijos de su padre, de su hermano que también había muerto, en fin, es una vida terrible, se le muere una mujer, se le mueren 2 hijos, uno de ellos también con epilepsia. La verdad que una vida probada y experimentada a costa de sufrimientos. Levantarse, caerse, levantarse, caerse. Es impresionante leer las biografías de Dostoyevsky. Ahora bien, hay que pensar además, es una pena que no tengamos a Maite, a quien le mando un estrecho saludo, porque ella siempre nos apoya mucho con el contexto. Hay que pensar también en la Rusia de esos tiempos. Este hombre nació en 1821 y alcanza a vivir el proceso zarista de, por ejemplo, Alejandro I, Nicolás I, Alejandro II, Alejandro III, que imponían un sistema político autárquico, nacionalista y además ortodoxo, muy apegado a la orden religiosa y fanática, desgraciadamente, y que impuso de alguna manera también el orden social. Pensemos en los códigos de entonces, en los códigos sociales que se imponían. Evidentemente, había que tratar de casarse bien, había que vincularse con la aristocracia. El régimen de alguna manera apoyó a los aristócratas. Entonces, había que saber un poco las reglas que ellos imponían también. Pero si uno lo piensa en términos sociales, hoy día, y tal como lo decía Gabriela, lo podemos colocar en un aspecto social hoy día. Fijémonos en 30, 40 años, 50 quizás. Si una hija nuestra se quedaba embarazada en el pololeo o con el chiquillo de entonces, uno se sentía obligado a casarla lo antes posible con ese personaje. Y sin presentarlo mucho en sociedad, que no se notara el embarazo. Hoy día, afortunadamente, hay más criterio.
se han roto un poco los esquemas, las obligaciones y las presiones. Entonces hoy la decisión pasa por un tamiz y se piensa mejor si vale la pena o no casar a estos dos niños que podrían ser perfectamente adolescentes, ¿no? Y en el fondo no cometer solamente un error, sino cometer un segundo error. Hoy los padres lo piensan mejor y toman la decisión con la cabeza y no tanto por las apariencias. Hemos ido superando algo, pero todavía nos quedan resacas de eso, ¿no? Y para terminar, simplemente hacerle guiño a alguno de los símbolos que aparecen en el cuento y que pueden ser muy significativos. Pensemos en la muñeca. A ella le regalan una muñeca como para que comience a desarrollar el lado maternal hacia el matrimonio. Esa muñeca la visten entre los dos, pero ellos están jugando inocentemente a vestir a una muñeca, están jugando a la familia, pero en otros términos. La niñita estaba en esa situación, pero la apuran y le desarrollan en forma presionada la otra vida para la que ella no está preparada. Hay otro aspecto, la distribución de los regalos, que, claro, tomemos distancia, pero muchas veces todavía hacemos esa categorización con las personas. Qué feo, ¿no? Categorizar de acuerdo a lo que los padres representaban. Y a él lo castigan con un libro sin imágenes. Y él lo percibe y se molesta, porque está observando que a él también lo juzgan por su madre y por su situación familiar. Eso ya en el momento de la narración. Y finalmente, y creo que Gabriela sí lo había tocado, es el aspecto de los celos, ¿no? Este viejo Julián siente celos del niño, porque era quien le correspondía por edad a ella, pero porque además a ella le interesa el niño y no le interesa a él. Entonces son aspectos que Dostoyevsky los desarrolla con una sutileza, con una sensibilidad muy especial y se los entrega al lector para que él finalmente lo analice mejor. Detrás de el observador del que hablaba María Eliana, que es un narrador testigo finalmente, está detrás Dostoyevsky con esa crítica incisiva a su sociedad. Es un gran cuento. Muchos pueden pensar que es un cuento para niños, pero no, detrás de esa primera lectura está el lector que analiza la época, las costumbres y puede perfectamente contrastarlas con la realidad que nos toca vivir. Con esto, chiquillos, yo me despido y le cedo la palabra a Gabriela. Gracias. Quiero aportar algo distinto porque bueno, siento que ya está súper analizado y es que el matrimonio por amor, tal como nosotros lo conocemos hoy día, es un fenómeno muy nuevo y listo. Y aquí de verdad me hace falta la Maite y aprovecho de mandarle un gran saludo. Es imposible entender ciertos comportamientos y ciertos fenómenos sin saber cuál es el contexto histórico, cuál es el trasfondo que se está viviendo. El matrimonio, hasta hace muy poco, no me atrevo a dar una fecha, el matrimonio por amor es muy moderno y antes que eso era un asunto de negocio, era una transacción, era una manera de asegurar el futuro de ambas familias y probablemente en algunas partes del globo lo sigue siendo. Probablemente, como dice Cecilia, en la época de nuestras abuelas también, esto del amor no entraba, no era parte del plan y ocurría que los matrimonios no eran desgraciados. Los que estudian estos temas dan cuenta de eso, de que eran matrimonios en los cuales en muchos de ellos el amor se iba desarrollando con el tiempo. Por lo tanto, ¿qué es primero, el amor o el matrimonio? No es un asunto
no es un asunto tan tajante como lo es a nuestros ojos modernos. ¿Ah? Ahora, en este cuento lo que choca y lo censurable, probablemente en términos históricos y contextuales, más allá del matrimonio entre estas dos personas, porque también muchas veces, incluso hoy día, la novia es significativamente menor, es la personalidad de Matakovich que ya analizamos. Entonces, por ahí va como lo más chocante del cuento, donde la figura del narrador es la que tiene mayor lucidez en toda esta historia. Eso es lo que con esto quería terminar y le paso la palabra para que se despida, y yo también me despido de los auditores, a María Eliana. Bueno, sí, en realidad queda bastante poco que decir, porque ha sido súper bien analizado, así que no veo, lo único que podría añadir, que no sé si viene mucho al caso, es la falta de esperanza de la gente más pobre de esa época, porque en el fondo no, el niño, el hijo de la Haya, no tenía ninguna forma de sobrevivir, porque al no tener, como en el mundo actual, emprendimiento o forma de sobrevivir vendiendo, haciendo, en esa época o tú dependías de alguien más importante o no sobrevivías. Entonces es terrible la falta de esperanza del hijo de la Haya. Eso sería lo único que podría agregar, porque todo lo demás está dicho. Bueno, 1.000.000 de gracias por la invitación y me encantó estar aquí. Ay, muchas gracias, Eliana. No, para nosotros, María Eliana, el honor es nuestro. Y dado que María Eliana habló de la falta de esperanza de los pobres, me recuerda la película Titanic, cuando habían categorías de pasajeros que no se podían mezclar con los pasajeros de más alta alcurnia. La verdad que sí, que había falta de esperanza. Y cuando lograban un poco, como la película Titanic, la niña bajó y vio que había una tremenda vida, bueno, ustedes saben el desenlace, sí que interesante, fíjate, la desesperanza de los pobres, muy importante. Y nos quedamos pendientes con Trini, que nos quiere recomendar un libro. Sí, Cecilia, aprovecho de comentarles un libro que lo he podido tener desde hace poco tiempo atrás, que son los cuentos completos de Truman Capote. La verdad que gracias a estos cuentos uno se encuentra con el autor, porque son cuentos autobiográficos muy destacables, ¿ah? Porque uno a través de estos cuentos conoce la vida y los sentimientos de este chiquillo que desde muy niño sufrió el abandono de sus padres. En sus cuentos se refleja muy bien esa sensación de tristeza frente a la huida de los padres, porque él finalmente se termina educando con unos primos, pero en su vida lo acompaña mucho ese vacío. Son cuentos estupendos que despiertan en los lectores una empatía hacia este personaje, por la tristeza que reflejan y también por la desprotección que sintió desde muy temprano. Tiene una obra que es magnífica, A Sangre Fría, es una novela sobre un crimen, impresionante también, pero en este caso se adentra en la conciencia de los asesinos y los acompaña y va demostrando además la reconstrucción de los hechos, pero junto con la agonía que van teniendo estos personajes. Truman Capote tiene una capacidad narrativa muy íntima y eso uno lo puede percibir a través de estos cuentos. Se los recomiendo de todas maneras. Muchas gracias y ahora sí, un abrazo para todos, cuídense mucho. Muchas gracias, Trini, y recomendarle a todos que tengan algo que hacer, un libro, una película, tejer, bordar, juntarse en Zoom a tomar tecito. Yo me acuerdo el año pasado, hacíamos reuniones de tecito por Zoom,
reuniones de música por Zoom. Nosotros como comunidad estamos haciendo cursos gratuitos todo el mes de junio y julio para todas las personas mayores. Solamente tienen que seguirnos en nuestro link, inscribirse y es gratuito. Así que los estamos esperando para que se inscriban en nuestro canal de digital, Yo Soy Digital Chile, o en nuestras redes sociales, puede ser en Facebook, en Instagram, o me mandan un WhatsApp y yo les mando el link, pero inscríbanse, entreténganse. Hay muchas entretenciones, hay una kinesióloga, hay una persona que toca música. La verdad que es bueno integrarse, así que eh, síganos porque tenemos sorpresas de premios para la próxima semana y nos estamos encontrando una vez más con otro capítulo sorpresa de Trini. Un abrazo, que estén súper, súper, súper bien. Ya, adiós.